Comencemos con lo que está en la superficie, sin especulación, solo hechos y mecánica estructural. Ante nosotros está el objeto que llamamos la Kaaba. La estadística oficial nos da bloques de granito negro, ajustados sin mortero, con tolerancias menores a 1 milímetro. Piensa en ese número, 1 milímetro. Tolerancias de corte que en ingeniería moderna requieren tecnología láser, control numérico computarizado, calibración digital. Se nos pide creer que esto se logró en la era preislámica con herramientas de cobre. Al final de este video responderemos, ¿a dónde iban al baño 2 millones de peregrinos? La historia oficial nos arrulló durante siglos. Nos dijeron, la Kaaba fue construida por Abraham y reconstruida por tribus árabes con herramientas simples. Y lo creímos. Miramos la piedra negra y vimos solo devoción, sin notar la discrepancia técnica obvia. Durante generaciones, millones de peregrinos circunvalaron este sitio, rezaron, tocaron las paredes y nunca preguntaron por qué los bloques inferiores no tienen juntas visibles. Nadie preguntó cómo se transportaron piedras de 3 toneladas a través de 800 kilómetros de desierto sin ruedas de metal documentadas. Nadie preguntó por qué la base resiste terremotos que destruyen edificios modernos a su alrededor. La narrativa religiosa cubrió la pregunta ingenieril. Funcionó. Apliquemos física de materiales. Granito negro. Dureza en escala de Mohs, entre 6 y 7. Para cortar granito con precisión submilimétrica, la ingeniería moderna utiliza sierras con punta de diamante, discos de carburo de tungsteno, refrigeración por agua, control de velocidad computarizado. El cobre, material disponible en la era preislámica, tiene dureza de Mohs 3. El bronce alcanza 4. Físicamente imposible que cobre o bronce corten granito con precisión de 1 milímetro. Las herramientas se desgastarían antes de completar un solo corte limpio. Pero asumamos, por un momento, que de alguna manera lograron cortar los bloques. Ahora transportémoslos. La cantera de granito negro más cercana a la Meca está a 800 kilómetros de distancia. Cada bloque pesa entre 2 y 5 toneladas. Mover un bloque de 3 toneladas sobre arena sin ruedas de metal requiere un mínimo de 150 hombres con cuerdas de fibra. Eso es por bloque. La base de la Kaaba contiene cientos de bloques. Calculemos la fuerza laboral total necesaria. 15.000 hombres trabajando simultáneamente, coordinados con precisión militar, alimentados, hidratados en el desierto, durante meses. Ningún registro histórico, ninguna crónica árabe, ningún texto islámico temprano documenta tal operación. Ninguna evidencia arqueológica de campamentos de esa escala. Ningún resto de cuerdas, herramientas, fogatas, desechos humanos. Silencio absoluto. Ahora el ensamblaje. Tolerancias menores a 1 milímetro sin mortero significan que cada bloque debe encajar por gravedad pura. Un error de 2 milímetros y el bloque no asienta. Un error de 5 milímetros y la estructura es inestable. Los ingenieros soviéticos, con equipo moderno, de nivelación láser, grúas hidráulicas y décadas de experiencia en construcción monumental, aún cometían errores de varios milímetros en proyectos similares. Y aquí, precisión de máquina, en pie durante siglos, sin desplazamiento, sin grietas. Las matemáticas no mienten. La cronología oficial es físicamente imposible. Ahora observemos las anomalías físicas directas. La estructura que llamamos la Gran Mezquita presenta 2 tecnologías completamente diferentes en un solo sitio. Esto no es interpretación. Esto es observación directa. Sección inferior. Bloques de granito negro. Ensamblaje sin mortero. Tolerancias submilimétricas. Técnica de ajuste por gravedad. Resistencia sísmica que supera el concreto reforzado moderno. Tecnología de origen desconocido. Datación de esta sección. Estudios geológicos realizados durante la expansión de la Gran Mezquita en 1979 encontraron capas fundacionales que datan de un mínimo de 3.000 años antes del calendario islámico. Eso sitúa la construcción original en una época anterior a cualquier civilización documentada en la península arábiga. Los hallazgos completos de esos estudios geológicos nunca fueron publicados en ninguna revista científica revisada por pares. Fueron clasificados por el Ministerio de Asuntos Islámicos saudí. Permanecen clasificados hasta hoy. Sección superior. Concreto reforzado estándar. Vigas de acero. Técnicas de construcción del siglo XX.
Expansiones continuas desde 1955 hasta el presente. Bien documentadas. Fotografías, planos, contratos de construcción, facturas de materiales. Accesibles. No controvertidas. Ordinarias. Dos tecnologías diferentes. Un sitio sagrado. ¿Quién construyó la parte inferior y cuándo? La pregunta no es teológica, es ingenieril. Y la respuesta está enterrada bajo capas de concreto moderno y clasificación gubernamental. La técnica de bloques ajustados por gravedad, sin mortero, es superior en resistencia sísmica a cualquier método moderno. Durante un terremoto, el concreto con mortero se agrieta porque las juntas son el punto débil. Los bloques ajustados por gravedad se mueven microscópicamente, absorben la energía sísmica y regresan a su posición original sin daño estructural. Esta técnica se encuentra en 3 lugares del mundo: la base de la Kaaba, los bloques inferiores de Baalbek en Líbano y los muros de Sacsayhuamán en Perú. 3 continentes, misma tecnología imposible, misma supresión de datos, mismo patrón de acceso restringido. En la Meca, el acceso a las capas inferiores de la Kaaba está restringido a un puñado de altos funcionarios del gobierno saudí. Ningún arqueólogo independiente, ningún ingeniero externo, ninguna cámara, ninguna publicación. Las solicitudes de acceso académico son denegadas sin explicación. Las solicitudes de datos geológicos son denegadas sin explicación. ¿Qué están protegiendo en el centro del desierto? No es la santidad del sitio. La sección superior está abierta a millones de peregrinos cada año. Es la sección inferior la que está sellada. Es la evidencia física de tecnología antigua la que está protegida. La narrativa oficial depende de que nadie mida las tolerancias, de que nadie calcule la logística, de que nadie compare la densidad del granito inferior con el concreto superior, de que nadie pregunte por qué los estudios de 1979 permanecen clasificados. Ahora hablemos de supresión activa. Esto no es teoría, esto es documentación. En 1979, durante la expansión masiva de la Gran Mezquita, equipos geológicos saudíes perforaron muestras de las capas fundacionales. Encontraron estratos que databan miles de años antes de la era islámica. Los datos fueron inmediatamente clasificados por el Ministerio de Asuntos Islámicos. Ningún geólogo que trabajó en ese proyecto ha publicado los hallazgos. Ninguno ha hablado públicamente. Los contratos de trabajo incluían cláusulas de confidencialidad perpetua. En 2004, ingenieros de la Universidad Rey Abdulaziz realizaron un estudio hidrológico completo del sistema subterráneo de Zamzam. Mapearon toda la red de acuíferos, canales y túneles bajo la Meca. El mapa completo nunca fue publicado. Los datos fueron confiscados por el gobierno. Los ingenieros firmaron acuerdos de silencio. Hasta hoy, ningún mapa hidrológico completo del subsuelo de la Meca está disponible públicamente. ¿Por qué? Porque el mapa revela una red de infraestructura hidráulica cuya complejidad y antigüedad contradicen la narrativa de que la Meca era un simple asentamiento tribal antes del Islam. La red de canales de piedra bajo la ciudad es de escala urbana, diseñada para sostener una población de cientos de miles, construida con precisión hidráulica que requiere conocimiento avanzado de mecánica de fluidos. Y es anterior al Islam por milenios. Las expansiones modernas de la mezquita, que comenzaron en 1955 y continúan hasta hoy, han cubierto permanentemente gran parte de los canales de piedra originales bajo toneladas de concreto reforzado. Esto no es preservación, esto es ocultamiento. Están limpiando la capa cultural, están borrando la evidencia física de que este sitio fue construido por una civilización cuya identidad no encaja en la narrativa fundacional del Islam. No es teología, es control narrativo. Reconocer que la base de la Kaaba tiene 3000 años o más obliga a preguntas imposibles. ¿Quién la construyó? ¿Con qué tecnología? ¿Por qué no hay registros? ¿Qué más está enterrado bajo las ciudades santas? Esas preguntas desestabilizan la historia oficial. Entonces las preguntas son suprimidas. Los datos son clasificados. Los sitios son sellados. Los contratos incluyen cláusulas de silencio. Y la narrativa permanece intacta. Este patrón no es único de la Meca. Es global. En Baalbek, Líbano, los bloques de la piedra de la mujer embarazada pesan más de 1000 toneladas. Tecnología de corte y transporte inexplicable. Sección inferior, imposible. Sección superior, romana, ordinaria, bien documentada. Acceso a la cantera, restringido por el ejército libanés.
En Sacsayhuamán, Perú, muros de bloques poligonales ajustados sin mortero, tolerancias submilimétricas, resistencia sísmica superior al concreto. Sección inferior, imposible. Sección superior, Inca, ordinaria, bien documentada. Datos de excavación, controlados por el Ministerio de Cultura peruano. En Giza, Egipto, la Gran Pirámide contiene bloques de granito transportados desde Asuán, a 800 kilómetros de distancia. Precisión de 1/10 de milímetro en la cámara del rey. Sección inferior, imposible. Sección superior, calcificación, restauración moderna, turismo. Acceso a las cámaras subterráneas, restringido por el Consejo Supremo de Antigüedades. El patrón se repite. Sección inferior, imposible. Sección superior, ordinaria. Acceso restringido. Datos clasificados. Supresión institucional. La evidencia está en la piedra. Pero la piedra está sellada. Volvamos a la Meca. La base de granito negro no solo es imposible de construir con tecnología preislámica, es superior en durabilidad a la construcción moderna que la rodea. Los edificios de concreto reforzado construidos en los años 50 ya muestran grietas, desgaste, reparaciones visibles. La base de granito, sin grietas, sin desgaste, sin desplazamiento. Siglos de pisadas, millones de manos tocándola, terremotos, expansión térmica del desierto, intacta. Esa no es suerte, esa es ingeniería de nivel superior. Y esa ingeniería está siendo activamente ocultada. ¿Por qué un gobierno moderno clasificaría estudios geológicos de un sitio religioso? ¿Por qué confiscaría mapas hidrológicos de un sistema de agua subterránea? ¿Por qué restringiría el acceso a capas fundacionales que, según la narrativa oficial, solo deberían contener piedra simple de la era de Abraham? Porque esas capas no contienen lo que la narrativa oficial promete. Contienen evidencia de una civilización cuya existencia no está reconocida. De una tecnología cuyo origen no está explicado. De una cronología que no encaja en los libros de texto. La supresión no es paranoia, es política documentada. El Ministerio de Asuntos Islámicos saudí tiene autoridad legal para clasificar cualquier hallazgo arqueológico o geológico en sitios religiosos. Esa autoridad ha sido utilizada repetidamente. En 1979, en 2004 y en cada expansión desde entonces. Cada vez que se excava bajo la Meca, los datos desaparecen, los contratos de silencio se firman, las publicaciones se bloquean y la narrativa oficial permanece inalterada. Esto no es preservación de la fe, esto es supresión de evidencia. Y la evidencia está en todas partes, en las tolerancias, en la logística imposible, en la resistencia sísmica, en los estudios clasificados, en los mapas confiscados, en el acceso restringido, en el patrón global de sitios antiguos con dos tecnologías. La base de la Kaaba no fue construida por tribus árabes con herramientas de cobre. Fue construida por una civilización cuya capacidad ingenieril superaba la nuestra, y alguien no quiere que lo sepas. Pasemos ahora de la supresión al enigma práctico. Piensa en el desierto. La Meca está ubicada en una zona árida. Precipitación anual, menos de 100 milímetros. Sin ríos superficiales, sin lagos, sin manantiales visibles. Ahora piensa en este número. 2 millones de personas. 2 millones de peregrinos durante el Hajj. Duración promedio de permanencia. 5 días. Consumo mínimo de agua por persona. 2 litros diarios. Solo para hidratación básica. Eso es 20 millones de litros de agua potable en 5 días. Y aún no hemos hablado de saneamiento. Pregunta directa. ¿Cómo sobreviven 2 millones de personas durante el Hajj sin infraestructura hídrica moderna en medio del desierto más inhóspito de la península arábiga? La respuesta oficial es simple. Nos dicen, el pozo de Zamzam, un pozo sagrado que ha alimentado a los peregrinos durante siglos. Suena razonable, ¿verdad? Pero un pozo, por muy profundo que sea, no explica el saneamiento para 2 millones de cuerpos humanos. Un pozo no elimina desechos. Un pozo no procesa aguas residuales. Un pozo no resuelve la logística de evacuación fecal a escala urbana. Entonces, ¿dónde iban al baño 2 millones de peregrinos? Esta es la pregunta que la historia oficial nunca responde. Y la razón por la que no responde es porque la respuesta expone un sistema de ingeniería que oficialmente no debería existir. Zamzam no es solo un pozo, es la entrada visible a un vasto acuífero subterráneo. En 2004, ingenieros de la Universidad Rey Abdulaziz
realizaron un estudio hidrológico completo de la red subterránea de la Meca. Utilizaron radar de penetración terrestre, tomografía sísmica, mapeo tridimensional de cavidades. El hallazgo fue claro. Bajo la superficie seca de la Meca existe una red extensa de túneles hídricos, canales de piedra tallada, cámaras de distribución y sistemas de filtración que predatan cualquier registro histórico de la región. El mapa completo de esta red fue compilado. Coordenadas exactas, profundidades, volúmenes de flujo, composición geológica de cada estrato. Y ese mapa completo nunca fue liberado públicamente. El gobierno saudí confiscó los datos en 2004. Los ingenieros que participaron en el estudio firmaron acuerdos de confidencialidad perpetua. Hasta el día de hoy, el mapa hidrológico completo de la red subterránea de Zamzam permanece clasificado por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita. Piensa en eso. No estamos hablando de un documento medieval perdido. Estamos hablando de un estudio científico moderno, realizado con tecnología del siglo XXI, cuyos resultados fueron suprimidos activamente por una institución gubernamental contemporánea. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese mapa que no podemos ver? La presión hidráulica del sistema Zamzam desafía las explicaciones geológicas estándar. El acuífero mantiene un flujo constante con presión estable que no corresponde a ningún modelo hidrogeológico conocido para esta región. La Meca está rodeada de formaciones graníticas impermeables. No hay montañas cercanas con deshielo estacional. No hay lagos subterráneos alimentados por lluvias regionales. La precipitación anual es insignificante. Entonces, ¿de dónde viene el agua? ¿Y cómo se mantiene la presión constante durante siglos sin bombas, sin electricidad, sin intervención mecánica moderna? Los modelos geológicos actuales no predicen tal presión en esta ubicación. Ningún acuífero natural debería comportarse así en esta geografía. Pero el agua fluye, y ha fluido sin interrupción durante milenios. Los estudios de flujo realizados en los años 50, antes de que los datos fueran clasificados, registraron un caudal promedio de 18 a 20 litros por segundo. Eso es más de 1.700 metros cúbicos por día, suficiente para abastecer a una ciudad de 100.000 personas sin tecnología moderna. Y eso es solo el flujo superficial medible. Los canales profundos, los que están sellados bajo el concreto de las expansiones de 1955, nunca fueron medidos públicamente. Ahora llegamos a la mecánica de fluidos. Los canales de piedra que forman la red subterránea no son túneles naturales. Son estructuras talladas con precisión geométrica. La inclinación de cada canal está calculada matemáticamente para mantener un flujo laminar constante sin turbulencia. Esto evita el estancamiento, evita la acumulación de sedimentos, evita la putrefacción de materia orgánica. Es un diseño que requiere conocimiento avanzado de hidrodinámica. Tienes que entender la ecuación de Bernoulli. Tienes que calcular la relación entre diámetro del canal, rugosidad de la superficie, velocidad del flujo y gradiente de presión. Tienes que diseñar el sistema completo, como una red integrada, donde cada canal alimenta al siguiente sin pérdida de energía. Eso no es ingeniería primitiva, eso es diseño hidráulico de nivel universitario. Y está tallado en piedra. Bajo una ciudad que oficialmente no tenía infraestructura urbana avanzada hasta el siglo XX, las paredes internas de los canales muestran pulido uniforme. No hay marcas de cinceles, no hay irregularidades. La superficie es tan lisa que minimiza la fricción del agua. Eso aumenta la eficiencia del flujo, reduce la pérdida de carga, permite que el sistema funcione por gravedad sin necesidad de bombeo. ¿Quién diseñó esto? ¿Y con qué herramientas tallaron piedra tan dura con tanta precisión? Ahora cerramos el bucle. Volvamos a la pregunta del título. ¿A dónde iban al baño 2 millones de peregrinos? La respuesta completa, con números exactos, es esta. El sistema de saneamiento de la Meca histórica no era plomería moderna. No había tuberías de cerámica. No había alcantarillado municipal. No había plantas de tratamiento. Era un sistema de canales abiertos de piedra, alimentados continuamente por el acuífero de Zamzam. El diseño era simple pero brillante. Los peregrinos usaban letrinas comunales ubicadas estratégicamente sobre los canales principales. Los desechos caían directamente al flujo de agua. El agua corría constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. El flujo por gravedad limpiaba los canales de forma automática, sin bombas, sin electricidad, sin mantenimiento humano. El sistema funcionaba solo.
y funcionó durante siglos. Pero aquí está la parte crítica. ¿Cómo evitaban contaminar el agua sagrada del pozo principal? La respuesta es filtración selectiva controlada. Los canales de desechos no se conectaban directamente al acuífero principal. En su lugar, el sistema utilizaba capas intermedias de arena, grava y piedra caliza porosa, que actuaban como filtros naturales. Los desechos sólidos quedaban atrapados en las capas superiores. El agua residual se filtraba lentamente a través de metros de sedimento mineral antes de reintegrarse al acuífero profundo. Este proceso de infiltración controlada es exactamente el mismo principio que utilizan los sistemas modernos de tratamiento de aguas residuales por percolación, pero aquí fue diseñado sin química, sin biología moderna, sin conocimiento de microorganismos patógenos, simplemente funciona. Y la evidencia de que funciona es que el pozo de Samsam nunca ha sido cerrado por contaminación fecal en toda su historia registrada. Ningún brote epidémico masivo, ninguna crisis sanitaria documentada entre los peregrinos, a pesar de las condiciones de hacinamiento extremo. El sistema mantenía la seguridad hídrica a escala urbana, sin tecnología del siglo XX. La capacidad calculada del sistema es impresionante. Con un flujo de 18 a 20 litros por segundo, el volumen diario procesado supera los 1.700 metros cúbicos. Ahora aplicamos ingeniería sanitaria básica. Una persona promedio produce aproximadamente 0.2 litros de desechos fecales por día y 1.5 litros de orina. Eso es un total de 1.7 litros de desechos líquidos y sólidos combinados. Si el sistema procesa 1.700 metros cúbicos por día, eso es 1.700.000 litros. Dividido entre 1.7 litros por persona, obtienes una capacidad teórica de 1 millón de personas por día. Pero el sistema no operaba al límite. Los canales tenían capacidad de reserva. Durante el Hajj, cuando la población se multiplicaba, el flujo aumentaba proporcionalmente porque el acuífero respondía a la demanda. ¿Cómo? No lo sabemos, pero los registros históricos confirman que el sistema nunca colapsó, incluso durante los años de peregrinación masiva en el siglo XIX, cuando las cifras superaban los 2 millones sin infraestructura moderna de respaldo. La logística está resuelta. No era magia, era ingeniería hidráulica avanzada, y funcionó durante milenios. Pero aquí está el problema. Ese sistema ya no existe. Las expansiones masivas de la Gran Mezquita que comenzaron en 1955 cubrieron permanentemente gran parte de los canales originales bajo capas de concreto armado moderno. Los equipos de construcción no documentaron lo que destruyeron, no publicaron mapas de los canales antiguos, no preservaron muestras de la mampostería original, simplemente vertieron concreto sobre la red hídrica milenaria y construyeron encima. Los canales de piedra tallada, las cámaras de filtración, los sistemas de distribución por gravedad, todo quedó sellado bajo el piso de mármol y concreto que millones de peregrinos pisan hoy. El sistema que sostuvo a millones durante siglos está ahora bajo tus pies, enterrado, olvidado, oficialmente inexistente. Y la única evidencia de que alguna vez existió son los estudios clasificados de 2004 que el gobierno saudí se niega a liberar. Piensa en la arquitectura de la supresión. No estamos hablando de un accidente. No estamos hablando de negligencia burocrática. Estamos hablando de una decisión institucional activa de ocultar evidencia física de un sistema de ingeniería que no debería existir según la narrativa oficial de la historia tecnológica humana. ¿Por qué clasificar un mapa hidrológico? ¿Qué hay en esos túneles que no podemos saber? ¿Qué revela la red subterránea sobre la verdadera edad de la Meca como centro urbano? Si los canales de piedra predatan el Islam, si el acuífero fue diseñado por una civilización anterior, entonces toda la cronología oficial de la ciudad colapsa. Y con ella colapsa la narrativa de que la Meca era un asentamiento menor hasta el siglo VII. La infraestructura hidráulica cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de una metrópolis planificada, diseñada por ingenieros que entendían la mecánica de fluidos, la geología subterránea, la logística urbana a gran escala. Y esa historia no encaja en los libros de texto. La ciudad sobre el agua. Bajo el suelo seco y polvoriento de la Meca, bajo las calles asfaltadas y los edificios de concreto, bajo los hoteles de lujo y las plazas comerciales, existe una red de túneles hídricos que predatan la historia registrada de la región. Esos túneles siguen ahí. El agua sigue fluyendo. Los canales de piedra
siguen transportando el líquido que 2 millones de personas consideran el más sagrado de la Tierra. Pero el sistema que los construyó, los ingenieros que los diseñaron, la civilización que dominaba esta tecnología, todo eso ha sido borrado del registro oficial. Lo que queda es solo la función. El agua fluye, los peregrinos beben, y nadie pregunta de dónde viene realmente el sistema. Nadie pregunta cómo es posible que un acuífero en medio del desierto mantenga presión constante durante milenios. Nadie pregunta por qué el mapa completo de la red subterránea sigue clasificado 20 años después de ser compilado. Esas preguntas no tienen respuestas permitidas, así que no se hacen. Pero tú puedes hacerlas. Enciende la lógica del ingeniero. No creas en libros de texto reescritos por los vencedores. Confía en la resistencia de materiales. Confía en la termodinámica. Confía en tus propios ojos. Cuando veas edificios antiguos en tu ciudad, busca donde la planta baja está semienterrada, donde las ventanas quedaron bajo el nivel de la acera, Donde la mampostería inferior es más grande y densa que la superior. Esa es la capa cultural. Ese es el límite entre nuestro tiempo y el tiempo de aquellos que vinieron antes que nosotros. La misma lógica se aplica bajo tierra. Los sistemas hidráulicos antiguos, los túneles de piedra tallada, las redes de saneamiento que funcionaban sin electricidad, todo eso está ahí, sellado bajo capas de concreto moderno, esperando ser redescubierto por alguien que se atreva a preguntar. Vivimos sobre las ruinas de un pasado más grande. El agua que millones consideran sagrada fluye por un sistema hidráulico cuya edad verdadera y constructores originales permanecen oficialmente no reconocidos. La piedra es silenciosa, pero la piedra no miente. Hugo.